Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Regresamos, por esas cosas mágicas de los horarios pasan algunos minutos de las 3, deberían ser las 4, pero ya estamos en horario de invierno y ha habido cambio esta noche, así que tenerlo en cuenta. Hoy tenemos una hora extra de misterios, un tiempo de propina del Espacio en Blanco, y de nuevo los saludos para todos los que nos seguís ahí. Ojalá que disfrutando, compartiendo este tiempo de radio juntos. Buen turno, buen trabajo si estáis haciendo la hora, buena semana si nos descargáis a través del podcast, y saludos desde España si nos escucháis en la radio online en cualquier parte del mundo, 100 y pico países que escucháis el programa por ahí en esos territorios de Dios. Las dos primeras horas del programa han sido desde Albacete, cubriendo este congreso de vida después de la vida. Ahora volvemos a nuestros estudios con la intención de ofreceros nuevos temas. Vamos a comenzar con un viaje al maestrazgo templario, buscando claves de esos caballeros, y después algunas claves también para ser feliz con un invitado muy curioso. No os lo perdáis, ahí nos vamos de viaje al maestrazgo. El Maestrazgo es una comarca histórica española que se extiende por el norte de la provincia valenciana de Castellón y el sureste de la provincia aragonesa de Teruel. El nombre de Maestrazgo deriva del término maestre, ya que estos territorios se encontraban bajo la jurisdicción del gran maestre de las órdenes militares del Temple, San Juan y Montesa. Es una tierra llena de secretos que tienen que ver con estos caballeros. Acompáñanos a conocerlos algo más. De la leyenda o la historia. Vamos a un lugar mágico en nuestro país, poco conocido, el Maestrazgo, y allí tenemos un guía que de vez en cuando nos lleva de viaje, Sergio Solsona. Buenas noches, Sergio. Hola, buenas noches, Miguel. La primera pregunta, escritor, luego acabas de escribir un libro que luego nos contarás. ¿Todo ocurre en el Maestrazgo, Sergio? Bueno, en esta parte nos vamos a ir un poco más lejos, nos vamos a ir al de España, a Huesca. Sí. Y Huesca y Zaragoza se desarrolla esta leyenda que traspasó los Pirineos. Vale, pero nos has contado un montón de cosas que ocurren en el Maestrazgo. Sí, en esta ocasión me he alejado un poquito y me he ido en la búsqueda de conseguir la respuesta mítica de a quién sirve el Grial. Pues hemos ido detrás de este objeto fantástico y de las historias que lo rodean. Vale. Nuestro invitado de hoy dice que entre el Grial, entre el mito del rey Arturo y Alfonso I el Batallador, rey español, hay similitudes, ¿no? Pues sí, el primero es un poco forzoso, pero vamos, Alfonso I era rey de Pamplona y Aragón, y Arturo recibe el apellido de Pendragón. Parece que este Pendragón nos quería indicar un poquito, señalar esta dinastía de los reyes de Pamplona y Aragón, y este monarca. Ya. Planteas en este trabajo que has hecho de investigación que quizá ese mito del rey Arturo no se centre tanto en la parte del mundo anglosajón, sino que sea más cercano a nosotros. Sí, es comparar básicamente la vida de este rey cruzado, de este rey templario. Fue el primer rey de Europa que tomó la cruz del Temple. Uh-huh. Y lo que la tradición nos ha llegado a través de la tradición. Los contactos entre Inglaterra y todo el norte de Francia eran muy intensos con este reino incipiente que era el reino de Aragón, mucho más de lo que nos pensamos, y a través de esa comunicación pero una serie de datos que quizá no fueran tan originales del rey Arturo, sino que se hubieran gestado aquí en nuestro pueblo, nuestra gente, ¿no? Sí, el primero en decir que esto procedía de cerca de nosotros fue el autor alemán Wolfgang von Eschenbach, que era un caballero, muy probablemente también caballero de la Orden del Temple, uh-huh. que una vez regresar desde su viaje a Toledo, comenzó a escribir el Parsifal, y sí. Siempre decía que esta historia se la habían contado en Toledo.
los cantares de gesta, era uno de los códigos que tenían estos cantares, era que siempre debían estar basados en cierta manera en hechos reales. Y a él le atacaron precisamente durante su vida de decir que él estaba contando una cosa que era completamente fantasiosa. Y él decía que no, que esos hechos hasta el último momento mantuvo que existían, que un rey. Él nombra a este rey Arturo de otra manera, Ánfortas. Y sí, es verdad. Ánfortas le llama. Ánfortas, le llama también, porque es el apócope de Alfonsus Totus Rex. Incluso en la misma Toledo, Alfonso llegó a acuñar monedas con este nombre, con el Ánfortas. Entonces, este sería esto unido a este apellido de Pendragón serían otro de los datos. Este rey... Te decía, espera para que vayamos digiriendo lo que nos vas contando. Esenbach es ese autor, el autor de Persifal, que es el que habla del mito de el Santo Grial y de esa serie de cosas extrañas que buscaban los nazis, ¿verdad? Claro, esto fascinó a los nazis y por eso vinieron a España, porque decían, afortunadamente se equivocaron, fueron buscaron este Montsegur, sí. Y después, al no encontrar nada en Montsegur en Francia, pasaron a Montserrat y no llegaron al realmente monte que es Montsalvach, que es el monte San Salvador, que está en Huesca, y a sus pies se encuentra la capilla de San Juan de la Peña, donde se encontraba debajo de ese monte, tal y como nos lo cuentan los cantares, se encontraba el Santo Grial. El Grial. Vale, otra argumento más. Alfonso I de Aragón. El más evidente es en este Persifal, sí. Este nombre del Perceval, que contaban también Cheritien de Troyes unos años antes, que es un autor francés. Era uno de los caballeros que viajaban en esta corte errante de Alfonso I el Batallador, que no sería otro que Rotrou III de Val de Perche. Este Val de Perche se convirtió en el Perceval que hoy todos conocemos. Y nos han llegado más nombres de caballeros. Otro de los caballeros por antonomasia de la mesa redonda era Galbern, que este Galbern, que nos cuentan los cantares, era el más experimentado, el caballero por antonomasia, sería Gastón IV de Bern, otro de los caballeros que lucharon con este rey en su fantástica expansión, en sus conquistas. Este Gastón de Bern se convirtió en el Galbern de los cantares, otra cosa más que nos relacionaría tanto la vida del Arturo mítico con la del Alfonso, nuestro Alfonso real. Ya solo faltaría Lancelot, ese famoso caballero también de la tabla redonda. ¿También estaba con Alfonso? Ahí ha aparecido Lancelot. ¿Qué me dices? Un viaje muy bonito. Encontramos a un Pedro González de Lara, era un caballero castellano. Alfonso I el Batallador se casó con doña Urraca de Castilla. Nos cuenta la leyenda que Lancelot atacó un castillo donde estaba prisionera doña Jimena. Pues este Alfonso Pedro González de Lara atacó el castillo del Castellar, a orillas del Ebro, y huyó con la princesa Urraca en este caso, que era de la familia Jimena, de ahí Jimena pasaría a ser la Ginebra de los cantares, y traicionó así a su rey, que era este Alfonso, este Arturo para las leyendas. Espera, que de vez en cuando te cortamos, porque te digo, tenemos que digerir lo que nos cuenta Sergio. Tenemos que digerir. Todo esto es un estudio que tú has realizado viendo eso, datos concretos de la historia, uniéndolos con la leyenda y con ese cantar de el mito de... Claro, el mito del Lancelot es universalmente conocido, y este castillito es una de estas gloriosas ruinas espectaculares que tenemos a orillas del Ebro, donde se fraguó esta leyenda. Ya. Hay una sexta razón. En 1126, tras su campaña contra el Andalus, llegó a la costa de Motrizo o Vélez Málaga. ¿Qué pasó entonces? Hizo una campaña espectacular, saliendo desde Zaragoza, llegó hasta las puertas de Granada, conquistando una gran cantidad de territorio a su paso con estos caballeros, los mejores caballeros venidos de toda Europa, o sea, la crème de la crème,
un caballero errante, o sea, su corte, la corte del rey Arturo, la corte de este reino mítico, pero no pudo tomar Granada. Entonces lo que hizo es que este rey se puso a pescar. Las crónicas musulmanas en este caso nos cuentan que, llegado a Vélez Málaga, se puso a pescar, y una vez pescó un río, pues y incapaz de tomar la ciudad de Granada, regresó hasta Zaragoza. De este hecho, de esta anécdota de la vida del batallador que nos cuentan las crónicas musulmanas, nos llegaría la tradición, ese mítico personaje que siempre está atribuido en la literatura al rey Arturo, de el rey pescador. Por eso Perceval siempre se encuentra a un rey pescador. Curioso. Está intentando sanar. Hablando esta noche de ese mito de los caballeros, el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda, que quizá esté basado en hechos más cercanos a nosotros, en la historia de nuestro propio mundo. Sergio, me dejas loco. Último dato antes de que me cuentes más cosas de tu libro. Pues el Perceval nos cuenta en la leyenda, Restitución de Troyes, nos cuenta en la leyenda de Perceval que encuentra a ese rey moribundo y desaparece la corte. Desaparece la corte y de una manera romántica se nos dice que al mismo tiempo que se desangraba el rey, se desangraba el reino, un rey que estaba muriendo sin descendencia. Entonces, esto es lo que realmente ocurrió. Tras la herida de Alfonso hubo un gran contraataque de musulmanes y se perdió una gran parte del territorio de influencia que había conseguido reconquistar este monarca batallador que para nosotros es un hecho histórico y para el norte de Europa es una leyenda. Ya. Lo que sí parece cierto es que en San Juan de la Peña estuvo refugiado el cáliz, ¿no? Esa supuesta copa donde Jesucristo tomó el vino en la última cena, ¿no? Esa es la tradición, y eso es lo que nos cuentan los cantares, que este rey intentaba sanarse. Entonces, el cuento de Cheretien de Troyes, que es el primero que nos cuenta esta leyenda lidial, desaparece, esta comitiva desaparece de una manera mágica, se levanta por la mañana y este rey ya no está. Y los cantares ingleses, ahí tenemos que cambiar de registro, nos cuentan que tras su muerte fue enterrado en un lugar mágico que era la isla de Avalón, tal y como decían. ¿Qué era este Avalón? Pues curiosamente Alfonso I el Batallador fue enterrado en un castillo abadía, que se encuentra rodeado por un río muy caudaloso del norte de España, que es el río Flumen, y un monte que se llama Monte Aragón. Entonces es tan sencillo como que el Avalón, donde se enterró a este rey misterioso y que siguen buscando todavía los ingleses, tienen una bonita tradición de encontrar Avalón, sería estas ruinas gloriosas que tenemos al lado de Huesca, este Monte Aragón. Sergio Solsona nos ha esbozado un poco una nueva teoría basada en datos históricos que pueden probar que el mito del rey Arturo está basado en crónicas que sucedieron aquí en nuestro mundo. Has escrito un libro sobre todo ello, ¿no, Sergio? Sí, este es uno de los pequeños cuentos que cuento en los cuentos del Grial, porque en el que analizo todas estas similitudes, buscando eso, el Grial, para dar respuesta a esta pregunta de ¿a quién sirve el Grial? El Grial sirve a Alfonso I el Batallador. Hemos dado la respuesta y ha aparecido un cáliz. Ya, similitudes que en tu caso te encargas de investigar yendo por los lugares, buscando eso, la similitud con las palabras, con las leyendas, con la historia, ¿no? Claro, ha sido fascinante encontrar Carduel, que también es un clásico de esta mitología, y al lado de Carduel, en una pequeña ermitilla, unos grafitis aludiendo al Grial, con un caballero, unos grafitis que está bien estudiado en la Universidad de Zaragoza, que son
que son medievales y son rayas que se hicieron de una manera, pues sin pensar, sí. Y hicieron unas marcas allí, esbozando un caballero con una cruz en el manto y portando un grial. O sea, está en un lugar que está muy alejado de San Juan de la Peña. O sea, que la tradición de ese caballero y ese grial estaban allí, muy cerca de donde nos dicen que estaba Carduel. Qué curioso. Un día me tienes que llevar a esos lugares ya, Balón, ¿vale? Claro que sí. Forma de contacto contigo, Sergio. Si quieres saber más de estas historias o seguir ese rastro del grial contigo en ese escrito que has preparado. Es preguntarle a San Google, es Maestrazgo Templario, y allí tienen todos los datos y pueden constatarlo. Perfecto. Te lo agradezco, Sergio. Sigue escribiendo, sigue investigando para que nos lo cuentes aquí en el Espacio en Blanco, en busca del grial. Muchas gracias, Miguel. Fuerte abrazo. Seguiremos en la búsqueda. Nos vemos prontito. Hasta ahora. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Tienes una cuenta pendiente con nosotros, así que da igual donde vayas, por mucho que te escondas, por lejos que estés. Tenemos los mejores equipos de especialistas en eliminar las distancias. En Twitter somos @lasmananas_r. También estamos en Twitter, donde somos @estomesuena, y tenemos nuestro Twitter, @tablero. Cuando quieras, nos encuentras. A través de Twitter, @Radio Gaceta. @RN, la cuenta de Twitter de Radio Nacional de España. Hay otras realidades que no se ven. Pero, ¿a qué esperas para descubrirlas? Sigue todo el mundo del misterio en @eBlancoRadio, el Twitter de Espacio en Blanco. Sus ojos se abrieron y de su gélida boca brotó solamente una pregunta. ¿También tú quieres morir esta noche? Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Regresamos de ese viaje por el Maestrazgo, nos vamos a otro mundo más sutil. Seguimos viaje, en esta ocasión con un invitado, ya veréis qué curioso y qué especial, que nos ofrece claves, dice, para ser felices. Un tema sugerente que comienza ya tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Qué difícil eso de intentar ser felices, o quizá no. Javier, ¿es difícil ser feliz? Pues no, Miguel, efectivamente. Bueno, primero un placer estar... Ahora te iba a saludar, Solamente lanzarte la pregunta ahí, ahora saludarte y presentarte como te mereces. Pues efectivamente, bueno, es fácil y es difícil, porque realmente primero debemos tener la intención de ser felices, y no la intención de ser felices como muchas personas tratan de serlo. Ya. Javier Ackerman es nuestro siguiente invitado. Nos conocemos, ya no sé el tiempo, Javier, vamos a dejarlo ahí, unos cuantos años. Y bueno, has dado un giro a tu vida increíble. Yo no quiero decir todavía que eres presbítero, pero ya lo he dicho. ¿Qué es eso de presbítero? ¿Eres sacerdote? Sí, efectivamente, sacerdote dentro de la Iglesia Española Reformada Episcopal, que está dentro, que es la representante de la Comunión Anglicana. En este caso somos una provincia bajo la delegación del arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Curioso. Eres licenciado en Psicología y tienes STL, ¿qué significa? Perdón, que... Sí, una licenciatura en Sagrada Teología. En Sagrada Teología. Después te especializaste en Terapia de la Conducta por la Universidad Pontificia de Comillas. Has hecho Ciencias de las Religiones, la Facultad de Teología de Bilbao, el campus de Bilbao en Deusto, montones de cosas. Eres un maestro budista. Te han reconocido como el primer maestro
de yoga tibetano. Sí, efectivamente. Yo empecé hace muchos años, 35 años, con un maestro Tulku Sherin Nammo, a quien doy la entrada a las dedicatorias del libro, que me introdujo pues en lo que es el yoga tibetano, fuera de los templos, ¿no? Por primera vez un maestro tibetano, entre otros, pero aquí en España estaban ofreciendo face to face, cara a cara, una enseñanza que hasta hace poquito era secreta. Y después ya, posteriormente, Lama Norbu Nurbu Lama, y aparte de otros viajes que he hecho a Nepal, dentro de la tradición vajrayana o tántrica, pues me reconoció como maestro Vajra, que es el nivel más alto de yoga tibetano, y humildemente he de decir que así me convirtió en el primer maestro de yoga tibetano en España. Y para más, Henry, eres gallego, que eso hay que ponerlo en el currículum. Estamos en todas partes, ¿no? Hay que ponerlo en el currículum. Empezamos, si te parece, ¿vale? Me parece perfecto. ¿Quién es Cristo para ti, Javier? Bien, Cristo para mí es el hombre que refleja de una manera autoconsciente la divinidad, que lleva en sí mismo a Dios dentro de sí, que es ese hombre divinizado, ese hombre Dios que se manifiesta a sí mismo para que nosotros también podamos de alguna manera hacer verdad, hacer realidad ese gran pasaje evangélico que es de alguna forma la máxima, es decir, ser perfectos como el Padre es perfecto. No he dicho que has escrito un libro que se llama 101 perlas budistas y cristianas, y por eso te preguntaba que quién era Cristo para ti. Supongo que un personaje fundamental en tu vida, ¿no? Fundamental, es un referente, mi vida está basada en muchos referentes, ¿no? No solo, pero hay dos piedras angulares o dos cimientos, uno de ellos es Jesús el Cristo, Jesucristo, y otro es el Buda, Siddhartha Gautama. Y para mí Cristo pues es fundamental, primero por cultura, segundo porque, bueno, pasó por mi vida de refilón, entró, volvió a salir, después entró de una manera realmente maravillosa y desde un punto de vista, hay que decirlo también, en libertad dentro de mi propia conciencia y de mi propio ser. Ya. Y Cristo representaría en esta síntesis que tratas de hacer entre budismo y cristianismo, que ahora vamos a entrar un poco en ella, la parte espiritual y quizá Buda, la parte más pragmática. Efectivamente, lo has definido perfectamente, Miguel. Es decir, Buda sería la parte pragmática, la parte más cotidiana, la parte más humana, la parte más directa, porque el Buda realmente fue un hombre hace 2600 años, 600 años antes de Cristo, y realmente un príncipe de una gran familia regia que de alguna forma pues observó que fuera de su palacio, es una alegoría también muy que se puede hacer extensiva en nuestra vida, ¿no? En Occidente, pues que vio que había sufrimiento y entonces le entró lo que hoy denominaríamos una crisis existencial e intentó buscar esa liberación del sufrimiento. Por esos dos caminos, por el camino espiritual y el camino pragmático, el camino de Cristo y el de Buda, vamos a intentar ir hoy. Dime una cosa, ¿sirve de algo estas historias de Cristo que hace 2000 años y de Buda 2600 en este mundo moderno nuestro? ¿O no están un poco caducos ya? No creo en absoluto que sirvan de algo, no son una especie de elemento arqueológico o de antigüedad que hay que solo observar y disfrutar viéndola. Creo que hay que vivirla. Las enseñanzas de Cristo y Buda, primero, que no están tan alejadas la una de la otra, y segundo, que son quizás hoy en día, no solo perennes, sino también más necesarias. ¿Hay algún paralelismo entre sus vidas? La vida de Cristo y la vida de Buda. Has dicho que Buda era un príncipe, Cristo era alguien que salía de un entorno bajo, digamos, ¿no? Sí. Humilde. Pues claro, es además paralelismos muy buenos, ¿no? Porque de alguna forma podemos observar en ambos maestros espirituales, en el hombre Dios, ¿no? Y de alguna forma en el hombre iluminado, el despierto, que es lo que significa el Buda, pues podemos encontrar sobre todo la intencionalidad, tanto del despertar del Buda como de ser ungido, de ser el Mesías en el caso de Cristo, que además tiene un paralelismo con los bodhisattvas, por ejemplo, del budismo tibetano, los que se entregan a sí mismos para que en ellos se manifieste la liberación del sufrimiento del resto de los seres humanos. Si no tengo mal las informaciones, hay, no sé si 5 principios budistas. Sí, bueno, hay realmente varios principios, pero hay 4 fundamentales, que son las 4 nobles verdades, y está el
óctuple noble sendero, es decir, los 8 senderos nobles que nos llevan a esa liberación. Esos 4 principios son pues la realidad del sufrimiento humano, es decir, que realmente nosotros nacemos para sufrir, que estamos en este valle de lágrimas cristiano o samsara, la rueda del sufrimiento de lo que habla el budismo, pues estamos sufriendo, que realmente nosotros podemos hallar una liberación de ese sufrimiento, que esa liberación del sufrimiento es cuando nos demos cuenta que realmente el ego, los deseos, el apego, el aferramiento es el pegamento, el cemento, el chapapote, podríamos utilizar un término muy gallego, que nos mantiene de alguna manera alejados de nuestra verdadera naturaleza humana, y que ese camino que nos puede liberar es el óctuple noble sendero, es decir, el habla correcta, la meditación o la atención correcta, el medio de vida correcto, es decir, unas enseñanzas que son perfectamente paralelas y convergentes, que no divergentes, con el cristianismo. Vamos ya, si quieres, con cosas muy de pie a tierra, de que vivimos todos, ¿no? Has hablado del sufrimiento, era una de las preguntas que tenía preparada. ¿Venimos a sufrir aquí a este planeta, a la Tierra? ¿Y por qué el sufrimiento en la vida? Bueno, en primer lugar, si vamos desde la perspectiva, en este sentido, budista, que no yógica. El yoga no entra tanto en la filosofía, sino trata de alguna forma buscar el mejoramiento, ¿no? Aquí en esta vida, pero el budismo nos habla de que realmente nosotros somos un continuum de acciones, lo que se llama karma. Karma es acción, y que de alguna forma pues nuestra vida es consecuencia de acciones anteriores, tanto en esta vida como, según desde la creencia, de la perspectiva del budismo, en este caso el budismo tibetano y otros, pues son de vidas anteriores. Entonces, de alguna forma venimos a purificar, y realmente venimos aquí a transformar para poder alcanzar ese estado que los hinduistas llaman moksha, o de liberación, de absoluta unión con lo incognoscible, con Dios, con el universo, con el nirvana. Desde el punto de vista de Cristo, nuestro sufrimiento, por eso venimos también a sufrir, es producto del pecado. En este caso, pecado sería separación de la luz del Padre, de la luz de Dios, es decir, aquello que nos ha hecho egoístas porque hemos querido, en esa alegoría que no hay que leerla al pie de la letra del Génesis, de comer del árbol del conocimiento para poder alcanzar con nuestro ego pues la igualdad con esos dioses. Cristo nos liberó con su sacrificio en la cruz, ¿no?, de ese pecado. No deberíamos llevar esa carga todavía, ¿no? ¿O sí? No la llevamos, es decir, como carga, como pecado, digamos, como estigma, o como, vamos a hacer una analogía, como enfermedad genética ya hemos sido liberados. Otra cosa es, yo lo pongo como ejemplo, es que aceptemos o no eso. Es decir, a mí me pueden operar, y pongo un ejemplo muy claro y rápido, me pueden operar del pulmón porque he sido un fumador empedernido y me dan una oportunidad y mira, ya no tienes ese alquitrán que te ha provocado con esa nicotina ese cáncer. Pero realmente si yo luego opto mi libertad por seguir fumando, pues eso es ya condición mía. Somos libres, como diría el gran teólogo Picasso, es decir, somos escandalosamente libres, inclusive para poder de alguna manera torcernos y seguir en la rueda del sufrimiento. Traiciones, engaños y desamores, hay un capítulo tuyo aquí. Creo que todos hemos sufrido eso, traiciones, o hemos querido sufrir traiciones, engaños y desamores. ¿Para qué sirven? Supongo que bueno, para en primer lugar podemos decir, ya no solo eso, es decir, ¿qué responsabilidad tenemos en ello? Porque que de alguna forma siempre estamos intentando ser el ombligo del mundo, ese es el ego. Y echando la culpa a los demás, ¿no? Claro, estamos echando siempre balones fuera, como decimos, ¿no?, de forma muy popular. Y realmente mientras no adquirimos la propia responsabilidad, pero en todos los ámbitos, si tú eres psicólogo también, si una persona pues no asume, por ejemplo, que es ludópata o que tiene una fobia, ¿cómo se la va a curar? Entonces debemos adquirir responsabilidades, y la primera de ellas es saber que nosotros, aunque nos parezca imposible, tenemos parte también y somos partícipes y responsables de lo que hemos hecho en la vida, de lo que nos han hecho a nosotros. Por eso, de alguna forma, aquí cuando pongo esta reflexión, ¿no?, que debemos responsabilizarnos de todos los actos sin excusas, que debemos de alguna manera intentar reparar el daño que hayamos hecho, tanto si obtenemos el perdón, entre comillas, la redención de los demás o no, la simple intención, aunque sea en silencio, ya es realmente un bálsamo para nuestra propia curación y nuestra propia liberación. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con nuestro invitado Javier Ackerman hablando
buscando una senda para llegar más fácilmente, entre comillas, si se puede decir así, a la felicidad. Consejos budistas para los hombres, que en alguna parte de tu libro he visto que hay un capítulo que se dedica a eso, y como no tenemos mucho tiempo, a ver si puedes, es un poco quizá la enfermedad de nuestra civilización, la prisa, lo queremos todo condensado, sí, tomar una pastillita y hazme feliz. Javier, dame una pastillita. Una pastillita para la felicidad, querido Miguel, es difícil, pero yo diría que la primera pastillita es una intención de ir un poquito más allá de nosotros. Y esto yo creo que es importante. La felicidad que nosotros, a través de la mercadotecnia, de la cultura y de todo lo que estamos viviendo en esta sociedad, sobre todo occidental, pues realmente es efímera. Es la felicidad basada en la satisfacción de los placeres mundanos, de las satisfacciones inmediatas, de la belleza, de intentar con 70 años seguir manteniendo un cuerpo como de 30, de conseguir el mejor coche, la mejor casa, etcétera, ¿no? Y eso es absolutamente. Yo creo que la pastillita que puede llegar al corazón de las personas es: ¿quieres ser feliz? Intenta ser feliz a los demás. Me decían si era solamente para hombres, consejos budistas para hombres y mujeres, esa pastillita, hacer felices a los demás. Sería el inicio del camino, ¿no? Sí, efectivamente, todo empieza por una intención, y realmente la intención son lo que llamamos los votos, el voto bodhisattva, por ejemplo, en el budismo, el guerrero solar en el yoga tibetano que yo practico. De alguna manera, el cargar nuestra cruz, como decía Cristo, e intentar ser perfectos como el Padre es perfecto, o como decía Cristo también: yo he venido a servir y no a ser servido. Ese es el camino de la felicidad. O como también, de alguna manera, lo decía el Buda: he venido como un médico a intentar curar una enfermedad que es el sufrimiento. Yo creo que eso es lo importante. Cristo decía servir y no a ser servido. Efectivamente. Fíjate qué diferencia a lo que se ha hecho como estructura, como construcción, por encima de lo que ha dicho este hombre Dios hace 2000 años. Ya, sin embargo, cuando uno aparentemente mira alrededor, me parece que las cosas estén muy bien, ¿no? Últimamente, cuestiones políticas, una crisis de refugiados pobrecillos que los sacan de ahí y nadie los quiere, sí, guerras de acá para allá que no... ¿Qué está pasando? Bueno, pues precisamente que falta ver al Buda y a Cristo, entre otros muchos, Gandhi, la Madre Teresa, no importa, que hace falta ver a Cristo y a Buda qué harían hoy en día si ellos realmente estuviesen aquí. Cristo, por ejemplo, estuvo al lado de los necesitados, hoy estaría al lado de los refugiados, estaría luchando con justicia social, con absoluta y ecuánime compasión por los afligidos y también por los que provocan ese sufrimiento, porque todos son dignos de curación, evidentemente, verdugos y víctimas. En este caso, el Buda haría exactamente lo mismo, intentaría crearlo así. ¿Cuál es el problema? Que realmente siempre vamos, de alguna manera, por la tangente, olvidando, no penetrando en la verdadera enseñanza de una doctrina, y lo que es peor todavía, sin practicarla. Todos aquellos exégetas, apologetas, los apologistas de cualquier otra doctrina, sea filosofía budista o sea cristiana, si hubiesen realmente realizado, desarrollado en sí mismos lo que denominamos en el cristianismo la metanoia, es decir, el cambio de visión, el cambio de conciencia, que realmente te haga vivir realmente sintiendo en ti la enseñanza, pues te hará más libre, te hará más tolerante y te hará de alguna manera una persona que se entrega a los demás para alcanzar la paz de lo que Cristo denominaba, ¿no?, de alguna manera, el reino del Padre, y otros, como puede ser el Buda, la liberación del sufrimiento, la liberación del samsara, y alcanzar ese moksha hinduista de la liberación absoluta y ser unos con Dios. El 1% de esperanza, pocos podemos hacer mucho. Quizá haya que comenzar esos pequeños actos, una pequeña gota, claro, al final hacia un océano, si se junta con los demás. Claro. Es decir, todo comienza por un pequeño paso. Yo siempre digo que nosotros todos somos una inmensa red, que nos necesitamos. Es decir, yo no puedo ser yo sin tú, y nosotros no podemos ser sin ellos, y así sucesivamente. Es decir, en el momento en que estamos solo viéndonos nuestro propio reflejo en el espejo, realmente no estamos construyendo absolutamente nada. Una orquesta es orquesta porque los elementos musicales, todos los diferentes músicos e instrumentos funcionan en armonía, funcionan intentando entre todos crear algo, somos criaturas que hemos sido mal criadas, es decir, que somos creadores, co-creadores de nuestra propia vida y existencia. El problema es que
porque realmente muchos hemos sido luego mal criados y nos hemos apartado realmente de esa responsabilidad y de ese potencial que tenemos de, con pequeñitos actos, de esta sonrisa diaria, de ese agradecimiento, que cuando des una limosna le veas a la cara, le toques la mano a ese indigente y le sonrías para dignificarlo. Hay un montón de perlas que tú tienes aquí en el libro. El peor defecto humano es uno de los capítulos. ¿Cuál es el peor defecto? Bueno, pues la falta de agradecimiento, ¿no? Entre otros, podían ser otros muchos, ¿no? Podían ser otros muchos. Pero uno de ellos que recuerdo además cuando me lo dijo un maestro zen, ¿no? Pues que yo estaba pensando cuál sería, ¿no? La ingratitud, ¿eh? Pues realmente el agradecer. Pero ¿de qué se basa? ¿En servilismo? Porque aquí siempre están luego los exégetas, pues que de alguna manera tratan de decir, bueno, desde un punto de vista más hedonista, bueno, pues yo también necesito recibir del Estado, de los demás, yo soy el que necesito, no, ¿qué puedo dar? Y sobre todo, ¿qué puedo agradecer? Pues puedo agradecer que si me levanto por la mañana tenga un techo, si no tengo un techo tengo un cielo, si no tengo un cielo tengo unos ojos que ven, no que están en la invidencia. Tengo unas piernas para moverme y no como otro amigo mío, desde aquí le envío un gran saludo, que además te escucha mucho, que está en Madrid, mi amigo Juan Carlos, que quedó tetrapléjico hace 2 años. Y que realmente así, decir, puedo oír, puedo ver, pero lo importante no es lo que me falta, sino lo que tengo y con lo que tengo lo que puedo ofrecer a los demás. Yo creo que eso es nuestro camino y eso es la gratitud y eso realmente sería lo que nos ayude a eliminar ese peor defecto humano. Y agradecerlo todos los días. Todos los días, en cada momento ser conscientes, en cada momento saber que cada respiración es única y que es un tiempo de descuento, porque la vida es impermanencia y es continuo cambio. Es decir, yo siempre he dicho que la vida no hay conservadores, eso es una idea absolutamente extravagante y además es maya, es ilusión, es ilógica, es decir, la vida es cambio, es profundo cambio, es transformación. Yo ya no soy el mismo que empecé cuando me empezaste a saludar en el programa, no seré el mismo cuando termine, igual que el Buda no era el mismo cuando una persona le insultó y uno de sus primos inclusive le intentó matar tirando una piedra encima, y cuando le dijo, cuando se lo encontró más adelante y este hombre le perdonó y no le tuvo nada en cuenta, le preguntó, pero ¿cómo es posible, el Buda, que tú ya no tengas ese resentimiento? Y dice él, porque yo ya no soy yo en el momento en que tú me tiraste la piedra, ni tú eres tú en el momento en que me la lanzaste. Y eso yo creo que es un elemento importantísimo que deberíamos mantener esa atención en cada día, en cada momento. No luches para vencer, son todos los capítulos. Efectivamente, primero porque de todo aquello a veces que anhelamos y que buscamos se nos escapa más. Y realmente la lucha ya es una contradicción. De hecho, en el yoga tibetano tenemos, Miguel, unas series maravillosas, son 3 series y 2 subseries que se llaman El Guerrero. Pues es un guerrero que no lucha. Y la verdadera lucha es vencerte a ti mismo, vencer anhelos, vencer apegos, vencer el ego, vencer ese chapapote, como decía yo antes, que te separa de los demás, que te hace ver, bueno, pues eso, que yo sea del Madrid, tú del Barça, que yo sea de un tal y de tal, que yo sea pues de España y tú de no sé dónde, que yo sea humano y tú no humano, lo que sea, es decir, siempre estamos separando y creando disgregación. Bueno, pues en el momento que nos demos cuenta que el agua que estás bebiendo es la misma que hace 3.500 millones de años cuando surgieron aquí el agua y los océanos, que tú tienes el mismo material genético o las moléculas o los átomos de ese trilobites que estamos viendo ahí petrificado, y que tenemos átomos de Hitler y de Gandhi y de todo, y que todos somos parte, todos, de esta especie de manicomio samsárico que es la Tierra de hace 4.500 millones de años que se ha creado, pues yo creo que empezaremos a mirar un poquito más por encima de nuestro ombligo para acercarnos más a una realidad muchísimo más universal. Casi terminando, no juzgar y no seréis juzgados. Bueno, eso lo dice Juan, y yo creo que el Evangelio nos tiene que decir mucho. Lo que pasa es que estamos contaminados a veces por las iglesias, por los dogmas, por los fanatismos humanos, por los que realmente se han alejado de Cristo, llevando la palabra de Cristo en sus bocas y una espada en una mano. Realmente eso es un error. No juzgar, eso es la parte importantísima, pero tampoco, ojo, no a uno mismo. Identificar, pues un defecto es igual que identificar una enfermedad o una adicción, es la base para empezar a superarla. Por lo tanto, no juzguemos, no nos juzguemos, identifiquemos realmente dónde están pues nuestros defectos, nuestros errores, y sobre todo busquemos, que es importante, y nos vamos a centrar en la proactividad. ¿Qué puedo hacer para mejorarme y mejorar a su vez a los demás seres sintientes? Y abrazarnos mucho. Mucho.
Yo soy un hombre que abraza mucho, y a veces, de hecho, mi estola en la iglesia, por ejemplo, o mi túnica, cuando me voy a la escuela de yoga a dar mis clases, a impartir mis clases, siempre acaba llena de carmín. A veces mi mujer me pregunta si realmente he estado dando clases. Porque me abrazo muchísimo y me gusta que la gente realmente sienta ese contacto, que no hay separación. La separación es una ilusión. Nada en nuestro universo está separado. Sabemos la no localidad de la consciencia y realmente los corazones son los que tenemos más cerca. Y a veces para llegar a ellos hace falta un abrazo inmenso, personal e íntimo. Eso es muy importante. Para terminar, Javier, hemos hablado muchas veces de este tipo de cosas y también muchas veces se quedan palabras vacías, prácticas espirituales que podamos hacer para darnos cuenta de que somos felices o de que podemos serlo más todavía. Bueno, pues Miguel, menuda pregunta, ¿no? Sí. Me has hecho la pregunta del millón. Hay muchas, mira, hay muchas. En el cristianismo, que es una lástima, no se enseña, por ejemplo, la mística oriental, que yo también he vivido. Yo fui antes ordenado en el Patriarcado de Serbia, en la Iglesia Ortodoxa, luego pasé a la Comunión Anglicana. Y en mis estudios y mi primer contacto con el cristianismo profundo místico fue en la antigua Yugoslavia, lo que hoy sería Serbia, ¿no? Los serbocroatas, y realmente ahí trabas contacto con la oración, con esa oración interior, con ese intentar de alguna manera ir más allá de ti, vaciarte, como dicen los cartujos, desamueblarnos, ¿no? Es decir, vaciarnos un poco para poder llenarnos de luz. Tú nunca podrás hacer que entre luz en una habitación de una persona con síndrome de Diógenes. Hay que vaciar para poder llenarnos y ver claro. Pues realmente lo primero es eso, orar o meditar sencillamente. Tenemos en el yoga y en el budismo la meditación, como una forma también de estar ahí, de estar en mitad de uno mismo, de estar silenciándonos en la respiración, de estar viviendo en la observación de la presencia. En el cristianismo tenemos, entre otras prácticas, la oración, y así sucesivamente. Es decir, que realmente tenemos un bagaje maravilloso que se ha confundido, que muchos desde los púlpitos pues han metido culpas y han intentado crear y generar la culpabilidad a través del dogma, y no nos han enseñado el camino que nos ha dejado Cristo, o desde los monjes y de los grandes lamas, etcétera, que nos ha dejado Buda. Y el silencio es importante. El silencio es fundamental. Si queremos escuchar, primero hay que reducir el silencio. Silencio primero hay que buscarlo en el interior, reduciendo ese exceso de ruido que tenemos, y luego también intentar, en la manera de lo posible, pues de vez en cuando reducir el silencio, el ruido exterior, y buscar nuestro pequeño huequito, nuestro pequeño espacio de silencio para poder reconectar. Y eso es como un reseteo informático de verdad que todo el mundo debería practicar. 101 perlas budistas y cristianas para alcanzar la felicidad, un esbozo del resumen del trabajo de Javier Ackerman. Forma de contacto, Javier. Pues mi página web. Además hay que aclarar que este libro, igual que todos mis libros, tengo un proyecto con Carlos Gabriel de Ediciones Sidonia que es solidario, es decir, todos los beneficios de los derechos de autor están donados a fines benéficos sociales, que es importante. Y luego, la segunda parte, bueno, quien quiera contactar, bueno, me tiene en Facebook buscando Javier Ackerman, en Twitter, pero sobre todo en mi página web, una principal que voy a dar, www.javierackerman.net, www.javierackerman.net. Gracias, Javier, gracias por haber estado en el programa, por haber vuelto a sentir tu voz, tu vibración. Me gustará darte un abrazo cuando nos veamos de nuevo, que no pase tanto tiempo, ¿vale? Me parece genial y gracias a ti, de verdad ha sido un honor, la verdad más de un placer, y sabes que el abrazo a mí ya me ha llegado, ¿eh? Bien, así me gusta. Nos vemos prontito. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Terminamos a punto de ser las 4 o las 3 en las Islas Canarias. Recordar que esta noche se ha cambiado la hora, ya estamos en el horario de invierno y os dejamos por ahora. Gracias a todos por la escucha y por la compañía, por habernos ayudado a llenar este espacio en blanco especial de hoy. 3 horas de radio, 3 horas de espacio en blanco, 3 horas de misterio. En 7 días, más misterios aquí en Radio Nacional, ya sabes, te esperamos.
y os necesitamos para llenar este tiempo, esas 2 horas que todos los fines de semana esperan en Radio Nacional. Feliz noche de los difuntos y de los santos. Ya sabéis que es el momento